Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas las que estáis aquí presencialmente y a aquellos que nos ven a través de YouTube también bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio de esta tarde y vamos a hacerlo como siempre poniendo este tiempo en oración delante del Señor para que sea Él quien lo dirija. Así que vamos a orar. Padre bendito, queremos darte muchas gracias por tu cuidado, por tu bendición, por tu amor. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, para estudiar tu palabra y sobre todo para glorificarte y darte a ti la honra. Te pedimos que dirijas este tiempo, que sea un tiempo en el que podamos edificarnos y un tiempo en el que podamos seguir glorificándote y honrándote. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final de este capítulo 4, que es el versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 16, que dice así: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, pues hasta ahí el pasaje de esta tarde, y estamos viendo, durante estas semanas hemos estado viendo lo que es la justificación, por qué viene la justificación, para qué sirve la justificación, pero que además la justificación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su muerte y en su resurrección, y que nuestra justificación no es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino es a través y por medio de la obra de Jesús en la cruz, ¿vale? Y Pablo escribe esta carta. Hay muchos temas en la carta de Romanos, y uno de los temas es precisamente esto, ¿no? Para explicar esa doctrina de la justificación, porque todavía posiblemente habría algunos que pensaban que para justificarse delante de Dios había que cumplir la ley a rajatabla y no se podía justificarse de otra manera. Por eso pone el ejemplo de Abraham, ¿vale? Y en este capítulo usa a Abraham como ese ejemplo para dar esa ilustración de cómo la justificación ha sido siempre por medio de ¿qué? De la fe, ¿vale? Incluso antes de la ley, porque cuando el ejemplo de Abraham es antes de la ley, ¿vale? Entonces es anterior a la ley, por lo tanto esa justificación también es antes de la ley. Ahora, la fe de Abraham a nosotros nos puede servir como modelo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en muchas maneras. Y aquí en la carta a los Romanos, pues Pablo precisamente utiliza ese ejemplo de Abraham para ilustrarnos esa fe, pero una fe práctica también, ¿vale? Esa justificación por medio de la fe, pero que la fe también es una fe práctica. Santiago nos dice que la fe
Sin obras, ¿cómo es? Está Es muerta. muerta. ¿Vale? Pero no son las obras las que me llevan a la fe, sino es la fe la que me lleva a obrar, ¿vale? Esa es la gran diferencia. No me muevo por obras para que Dios me justifique por lo que hago, sino que me muevo por fe en Cristo, ¿vale? Para hacer esas obras que Dios ya puso de antemano para que yo las hiciese. Y también se nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Por lo tanto, esa fe nos mueve a hacer todas esas obras. Y como digo, pues Pablo aquí utiliza ese ejemplo de Abraham, ¿no? Para decirnos que la fe es fundamental para ser justificados delante de Dios. Si no hay fe, no podemos ser justificados delante de Dios. Pero como digo, la fe en la obra la fe en la obra de Jesucristo. Y este pasaje es esencial, es importantísimo para poder entender precisamente lo que es todo el capítulo 4, para poder entender esa justificación por fe y esa fe práctica. Esa fe que nos lleva a hacer cosas, que le llevó también a Abraham a creer a pie juntillas y a hacer lo que era imposible que hiciera. Abraham es un personaje muy importante en la historia bíblica. De hecho, se nos dice, o se dice en Génesis, que Abraham iba a ser, por él iban a ser benditas todas del mundo, y que iba a tener, ¿cuántos hijos? Multitud de hijos, de los cuales nosotros, entender lo que quiero decir, ¿vale? Nosotros también somos esos hijos, ¿vale? Entonces Abraham es fundamental en la historia bíblica y también es un personaje central en el Antiguo Testamento. Fijaros que Santiago, en su capítulo 2, en la carta de Santiago, del apóstol Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 23, habla también de Abraham. Y dice lo siguiente: y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fijaros lo importante que es Abraham, que aún hoy en día todavía la figura de Abraham para muchos es crucial. De hecho, muchas o algunas de las religiones principales, ¿vale?, se basan en la persona de Abraham y en la historia de Abraham. O sea que fijaros lo importante que sigue siendo, no solamente para el cristianismo, sino para otras religiones mayoritarias. Abraham es pieza fundamental, ¿vale?, en la historia de la religión. Y Abraham también es una persona, o es un personaje muy relevante para nosotros los creyentes. Como decía y como dice aquí en el versículo 11, si leemos el versículo 11 de este capítulo 4, nos dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, ¿vale? De aquellos que no están circuncidados en la carne. Cuidado, ¿vale? Porque sí estamos circuncidados en el corazón, pero aquí está hablando de esa ley de la circuncisión, ¿vale? Entonces, para aquellos que, como dice aquí, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, ¿a fin de qué? De que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Y ese ellos quiénes son? Somos nosotros, los que hemos venido después de Abraham, ¿vale? Para que también les sea contada por justicia. Abraham, como digo, es considerado el padre de todos aquellos que creen. Nos dice el versículo 17, digamos que todos son continuación, pero si veis, no sé, me imagino que lo tendréis también en vuestras Biblias, ahí empieza con un paréntesis, ¿vale? Este versículo 17. Sí. Vale, ese paréntesis está entre de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, y delante de Dios, ¿vale? O sea, el versículo 16 continuaría en teoría con el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. Pero Pablo ahí apostilla: como está escrito, te he puesto por padre de muchas
gentes. Aquí hay una promesa de Dios para Abraham. Abraham, como sabéis, no tenía descendencia, pero Dios le promete descendencia. No solamente le promete una descendencia física en la carne, como iba a ser su hijo, sino que además le promete una descendencia aún mayor, ¿vale? Que íbamos a ser todos los que veníamos detrás. Y Pablo aquí lo que hace es citar Génesis 17:5. Si queréis vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 5, para que veáis que también la Biblia, como se ha dicho más de una vez y como se seguirá diciendo, es un todo. ¿Vale? La Biblia es un todo. No hay pasajes que no tengan que ver con el Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Testamento que no tengan que ver con el Nuevo, ni del Nuevo que no tengan que ver con el Antiguo. ¿Vale? La Biblia es un todo. En el capítulo 17 y versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esa es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y enfatiza que Abraham es el padre de muchos pueblos, no solo de los judíos, ¿vale? Que ese es muchas veces es la cuestión que tienen pues algunos religiones mayoritarias, ¿no? Es padre solamente de este grupo religioso, no solamente es de los judíos, sino de todos los creyentes, de todos, incluso de los gentiles que iban a creer en el Señor Jesús. La fe de Abraham es algo que se destaca como esa creencia en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que tiene todo el poder, en un Dios que es el Dios de todos los dioses, ¿no? El que está por encima de todo, que tiene incluso poder de dar vida a los muertos, ¿vale? Sabemos perfectamente que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, sí, ¿verdad? Vale. ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Por lo tanto, Dios tiene ese poder de dar vida a los muertos. Evidentemente Lázaro volvió a morir, pero en ese momento resucitó a Lázaro, no solamente a Lázaro, sino que también estaba la hija de Jairo, ¿no? Que le dice, tu hija no ha muerto, sino duerme. Evidentemente Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y lo que estaba ocurriendo, ¿vale? O sea que vemos como Dios es ese que puede dar vida a los muertos y puede incluso llamar a la existencia cosas que ni siquiera podemos imaginar que existiesen. Dios puede hacer cualquier cosa. Está eso pues lo típico, ¿no? De lo que preguntan, vale, si Dios es tan poderoso, ¿Dios podría crear una piedra que no pudiera mover ni siquiera Él? No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la iba a mover, o sea, no puede hacer algo que no puede mover porque es todopoderoso, ¿vale? Entonces Dios puede dar vida a los muertos y llamar a la existencia esas cosas que no existen, ¿no? Que también es lo que nos dice aquí en el versículo 17, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esas cosas que no son como si fuesen, ¿no? Cosas que nosotros solamente podemos imaginarnos, Dios puede hacerlo. Ahora estamos con lo de la inteligencia artificial, que puede hacer cualquier cosa, pero ya hay una inteligencia artificial o superior mucho antes que la inteligencia artificial, que es Dios. ¿Vale? Dios puede hacer cualquier cosa. No hace falta que vayamos evidentemente sí, bueno, quiero que aparezca el pueblo de Colmenar Viejo con un rayo que le parta en medio. Lo pones ahí y te lo hacen, ¿no? Pero Dios podría hacerlo sin necesidad de algoritmos ni nada de eso, ¿vale? Entonces estamos en eso, en que hay una promesa de Abraham de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que lo puede todo, de esa capacidad de Dios de dar vida a los muertos. Y lo que hace Abraham es tener fe en ese Dios de lo imposible, en ese Dios que todo lo puede. Y es que Abraham creyó a Dios, creyó en ese Dios que lo puede hacer todo. Hemos visto Génesis 17:5 como se nos dice, ¿no? Pero en Hebreos
11:19 también nos habla de ese Dios todopoderoso. Vamos a verlo. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando en que Dios es poderoso para levantar, ¿el qué? Aún de entre los muertos. La inteligencia artificial todavía no puede resucitar a nadie. Y el hombre tampoco. Por eso estamos hablando de un Dios poderoso. Por eso estamos hablando de un hombre que tiene esa fe ciega en un Dios que todo lo puede. En un Dios que todo lo hace. Y nos dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Aquí podemos encontrarnos con, ¿qué quiere decir esto de en esperanza contra esperanza? O sea, si yo tengo esperanza, ¿cómo voy a tener también contra esperanza? Ahora lo vamos a ver. Conforme, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y aquí está esa esperanza contra esperanza. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos se nos dice aquí? 100 años. ¿Qué hombre o qué mujer, porque también podemos hablar de Sara? Sara pues tendría seguramente poquito menos. ¿Qué hombre o qué mujer con esa edad puede tener hijos? Ninguno, ¿no? Ya somos muy mayores a esta edad. En teoría, a partir de los 50 años, la mujer es ya muy complicado. Y eso. Difícil tener hijos, ¿no? El hombre todavía puede, Claro. pero la mujer... No. Pero es que además, ya no solamente es eso, no es que Abraham tuviera 100 años y que Sara tuviera 90 años, sino que es que además se juntaba, no solamente la edad, sino que Sara como era estéril, o sea que se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta con que son dos ancianos y que además Sara es estéril. Imposible. Ya sí que es del todo imposible que Sara pudiera tener un hijo. Sin embargo, estamos ante el Dios de lo imposible. Que todo se puede. Y Abraham cree en esperanza contra esperanza. Cree en ese Dios que le está diciendo, vas a tener descendencia. Y Abraham dice, gloria a ti, Señor. Amén. Tiene fe. Tiene fe. Tiene fe en esas circunstancias tan difíciles. Tiene fe, ¿no? Entonces, creer contra la esperanza. Abraham creyó en la promesa de Dios, a pesar de esas circunstancias adversas, a pesar de que Sara era estéril, a pesar de que él tenía 100 años y que Sara pues tenía esos 90 años. Abraham esperó en el Señor y esperó contra toda esperanza, porque esperanza no era ninguna, sin embargo esperó confiando en la promesa de Dios, a pesar, como digo, de esas circunstancias contrarias. Y esto es esa fe práctica, esa fe que se pone en obra, esa fe que descansa y que practica esa confianza ciega en el Señor. Y eso es lo que está haciendo y practicando Abraham, esa confianza total en el Señor. Confiar en esas promesas de Dios, aun cuando esas situaciones que tenían parecían imposibles, ¿no? Tenía una situación imposible en lo físico. Sara estéril y él con 100 años, ¿no? Considerando de su propio cuerpo y la esterilidad de Sara, pero sin debilitarse en la fe, ¿vale? A pesar de su avanzada edad, a pesar de esos 100 años y a pesar de la esterilidad de Sara, creyó a Dios y no se debilitó en su fe. Aquí lo que nos muestra Pablo es esa confianza constante de Abraham en el Señor. Pero fijaros hasta dónde llega esa confianza, que incluso cuando Dios le da a ese hijo, le da a Isaac, ¿y qué le dice Dios? Abraham, ofrece a tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué haríamos nosotros?
Si nos ponemos a pensarlo fríamente, ahora en caliente pues diríamos, sí, yo haría lo mismo. No, pensémoslo fríamente. No lo haría. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Creyó en Poner Dios. fe, la fe. Y dijo, tú me lo pides, adelante. ¿Qué hizo Job? Cuando su mujer le empezó a decir que fíjate lo que está pasando, esto y lo otro, ¿qué le dice Job? Dios, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Sí. O sea, es esa fe puesta en práctica. ¿Y Abraham qué hace? Coge a su hijo y le dice, oye, vamos, que vamos a hacer sacrificio a Dios. ¿Vale? ¿Y Isaac qué hace? Pues coge la leña, coge lo que tenía que coger y Abraham coge el resto y se van de camino. Claro, Isaac iba diciendo, yo no veo cordero, ni veo ningún animal. ¿Dónde está? Y entonces le pregunta a su padre. ¿Os imagináis esa situación? Imaginaros en esa situación y que vuestro hijo os pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y tú estás pensando, tú eres el sacrificio. ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. Sigue teniendo esa fe en el Señor. Sigue teniendo esa fe en que Dios iba a proveer, que Dios le había prometido tener un hijo y que no se lo podía arrebatar, que algo iba a hacer Dios, y él siguió teniendo esa fe. Y cuando llega el momento en el que Abraham levanta el cuchillo contra Isaac, allí hay un cordero, Dios proveyendo y viendo esa fe puesta en práctica de parte de Abraham. La promesa de Dios iba mucho más allá de ese hijo único que iba a tener. La promesa de Dios, si vamos a Génesis capítulo 15 y versículos 5 y 6, tiene que ver con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Con esa muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa promesa de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Vuelvo a repetir para que veáis que la Biblia es un todo, que está conjuntada perfectamente. Hebreos 11, capítulo 11, versículos 11 y 12, dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién lo había prometido? Dios. Ese Dios todopoderoso. Es esa fe que no se debilita, ¿no? Esa fe que nos dice aquí el versículo 18 del capítulo 4. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y ahora viene algo que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿vale? Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuántas dudas tenemos nosotros muchas veces? Muchas, ¿verdad? Estamos pasando por circunstancias difíciles, sí, y decimos, Señor, yo sé que estás ahí, pero ¿cuándo me vas a quitar esto? Estamos dudando de que Dios puede obrar en el momento en que Él quiera. Cuando nosotros muchas veces preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Eso es dudar de Dios, no es una fe puesta en práctica. Y no estoy diciendo que sea fácil, cuidado. Es difícil, es complicado. Sí. Antes os he preguntado qué haríamos, ofreceríamos a nuestro hijo en sacrificio, y nos hemos quedado todos pensando. Es una prueba muy dura.
Somos humanos, no somos perfectos. Sí. Pero Dios nos da muestras día tras día de esa fe en Él, de esa fidelidad en sus promesas, de que Dios va a estar con nosotros. Y Abraham, aquí lo que se nos muestra es esa firmeza en la fe. Nos dice bien claramente, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Una fe puesta en práctica. Una fe que se mueve en esa confianza plena, que se mueve en esa firmeza, en decir, Señor, estoy confiado, sé que lo vas a hacer. ¿Cuándo? No me preocupa, pero sé que lo vas a hacer. Porque tu tiempo no es mi tiempo. Porque yo me puedo comportar como un niño caprichoso. Pero Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Entonces Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que al contrario fortaleció su fe. Y no solamente eso, sino que encima da gloria a Dios. Su fe se manifestó en un acto de alabanza y de gloria a Dios, ¿no? Es lo que se nos dice, que dio gloria a Dios. La fe de Abraham no solo no se debilitó, sino que además se fortaleció aún más. Y nosotros deberíamos de seguir el ejemplo muchas veces de Abraham. Él estaba plenamente convencido del poder de Dios para cumplir sus promesas. Estaba convencido de que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Por lo tanto, iba a cumplir sus promesas. No iba a faltar a ninguna de ellas. Y la fe práctica de Abraham se refleja en esa actitud de confianza total, se refleja en esa firmeza de su fe, se refleja en ese momento de dar gloria a Dios por esa promesa cumplida, ¿no? Por saber que Dios va a cumplir. Fijaros lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 6, en cuanto a todo esto también de la fe. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice Santiago, y le será dada. Pero, hay un pero, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando, pida con fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice Hebreos que es la fe? La certeza y la convicción. O sea, son dos palabras que son certeza y convicción. No es a lo mejor, no, es certeza y convicción. Es algo que es cierto, que sabemos que es cierto, y algo que estamos convencidos de que va a ocurrir así, de que es cierto. Sí. Por lo tanto, esa es la fe, la certeza y la convicción. Y Santiago cuando nos dice, pero pida con fe, está diciendo, pedir con esa certeza y con esa convicción, sabiendo que Dios lo va a hacer, sabiendo que Dios puede hacerlo. Hebreos capítulo 10 y versículo 23 también se nos exhorta en cuanto a esa fe firme. 10 y versículo 23 dice así, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? El que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar. Aquí está diciendo lo mismo que está diciendo Santiago. El fluctuar es actuar como esas olas, ¿no? El ir de un lado a otro, ¿no? El fluir.
el estar divagando. Pues eso, sin fluctuar, mantengámonos firmes en nuestra fe, en la fe de aquel que promete y que cumple, manteniendo firmes esa profesión de fe. ¿Y nuestra fe dónde se apoya al final? ¿Dónde se apoyó la fe de Abraham? ¿En las promesas? ¿Y nuestra fe dónde se tiene que apoyar? En esas mismas promesas. Él prometió que iba a venir uno que iba a cumplir con ese sacrificio perfecto. Y fue así. Por lo tanto, tenemos fe en la obra redentora de Jesucristo. Y por medio de esa fe estamos justificados. Pero no solamente eso, sino que además es que tenemos que apoyarnos en las promesas, en esa fe de las promesas que Dios cumple y que va a cumplir. Versículos del 21 al 22 nos dice así: dando gloria a Dios, termina el 20, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe en las promesas de Dios. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. ¿Vale? Lo que está diciendo aquí es esa fe que Abraham puso en práctica, le fue contada por justicia. Fue esa justificación de Abraham, porque no había venido todavía Cristo. ¿Vale? Pero fue justo antes, mucho antes de la ley. Por eso se nos dice que la justificación es anterior a la ley, ya hay justificación. Y Abraham está convencido plenamente del poder de Dios para cumplir esas promesas. Y le fue contada por justicia. Y Pablo lo que nos señala es que esto no solamente es para él. Que claro, si se quedara solamente, bueno, le fue contada a él por justicia y ya está, no, sino que sigue diciendo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Pablo aquí está hablando a los romanos, ¿vale? A los creyentes romanos. Pero no solamente él, nos está hablando también a nosotros. Siglos después, y tiene la misma vigencia que tenía entonces, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos en un Dios que resucitó, que levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, que tenemos fe en ese Dios. Y tenemos fe en esa obra redentora de Jesús, y esa fe nos es contada por justicia, y esa fe es lo que nos da esa justificación. No es nuestra obra, sino es la fe en la obra redentora de Jesús la que nos justifica. Igual que esa fe que tenía Abraham en Dios fue quien le fue contada por justicia. Y además, no solamente eso, sino que es que hay una universalidad de la promesa, ¿vale? Esa promesa no es solamente para los que estamos aquí, sino es para todos los hombres y mujeres, todos aquellos que creen y que quieren creer en el Hijo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Y cuando habla de mundo se refiere al ser humano, a todo el ser humano, hombres y mujeres, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa que Dios nos hace, y esa es la promesa y esa es la universalidad de la promesa de Dios, que es extensiva a todos los seres humanos, no solamente a nosotros, sino que a todos los seres humanos. La fe de Abraham tiene que ser un modelo para nosotros, tiene que ser una referencia para nosotros, tiene que ser algo a imitar para nosotros. Es una fe puesta en práctica, una fe ciega, una fe en esas promesas de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9, del 6 al 9, perdón. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe
a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y quiénes son esos de la fe bendecidos con el creyente Abraham? Nosotros, los que estamos hoy aquí reunidos, los que están reunidos en otros sitios, todos los creyentes del mundo, todos los cristianos, todos los hijos de Dios del mundo. Esos son los de los que está aquí hablando. Y primera de Pedro capítulo 1 y versículo 21 también nos habla de esto mismo. Nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. No hay esperanza fuera de Dios. No hay fe fuera de Dios. No hay esa confianza plena que no sea en Dios. Y como decía antes, la fe nos justifica, pero la fe en la obra redentora, en la resurrección de Jesús, en la muerte y resurrección. Termina diciendo Pablo, sino también, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la obra que nos justifica, no la nuestra, sino la de Jesús en la cruz. Creer en el Hijo de Dios, creer en que murió y resucitó por nosotros, es lo que nos justifica. Este pasaje lo que nos enseña es que la fe no es solamente algo de nuestra mente, tiene que ser de todo lo que nosotros somos. No es algo intelectual, no es algo que digo, bueno, vale, creo en Dios, existe y ya está, no, sino que tiene que ser todo nuestro ser, tiene que ser todo, tiene que ser una confianza plena en Dios y en sus promesas, aún en las peores circunstancias. Tenemos que confiar en las promesas de Dios, como Abraham lo hizo, no debemos de confiar en esas promesas, no debilitarnos en la fe, sino ser más y más fortalecidos en esa fe a medida que nos ocurren circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos encima la promesa de que va a estar con nosotros aún en esas dificultades. Glorificar a Dios. También lo hizo Abraham y nosotros debemos de glorificarlo a través de nuestra fe, de dar esa gloria a Dios mostrando esa confianza en su poder y en su fidelidad. Y como decía, pues nuestra justificación es por medio de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. Solo me gustaría dejar esta pequeña reflexión. ¿Qué aspectos de tu vida todavía faltan para tener esa fe en Dios? ¿Qué aspectos de tu vida, qué área de tu vida necesitas esa confianza en Dios? Hay aspectos en nuestra vida donde decimos, bueno, esto yo me las arreglo por mí mismo. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos de seguir depositando esa fe más en Dios? Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, ¿no? Que como le dijeron los discípulos de Jesús, ¿qué le dijeron? Aumentanos la fe. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos aumente la fe y que nos ayude a vivir conforme a sus promesas. Amén. Amén.